En este video vamos a ver el ejercicio 11 de la práctica 2. Este dice que en determinado artículo, Carrasco Ortiz, Holgado Telo y del barrio Gándara, 2005, se muestran las medias y desviaciones típicas para cada dimensión del Big Five Questionnaire, según el baremo que obtuvieron en la población de niños españoles. Este cuestionario es un cuestionario que mide personalidad y la mide según 5 facetas que son conciencia, apertura, extraversión, cordialidad, neuroticismo. O sea que hay una teoría detrás que nos dice que la personalidad tiene estos componentes, ¿sí? Entonces, si queremos abundar más acerca de qué significa cada uno, podemos buscar el artículo. Como hay mucha información en las redes, ¿sí?, acerca de qué significa cada uno de estos factores de la personalidad, ¿sí? Pero lo vamos a tomar como distintos componentes. Entonces, tenemos para cada uno de los factores la media y el desvío, ¿sí?, para los niños españoles. Tenemos que Andrés obtuvo determinados puntajes directos: 60, 37, 37, 45 y 27. Entonces, en la pregunta A2i nos dice: ¿puede afirmarse que Andrés es igualmente abierto que extrovertido porque sus puntajes son iguales en estas dimensiones de la personalidad? Bueno, justamente los puntajes directos son iguales, o sea, serían 37 y 37. Pero si nos fijamos en la media y en el desvío, cada uno de estos componentes, apertura y extraversión, tiene medias muy diferentes. O sea, en uno está en apertura, podemos visualizar que 37 está por arriba de la media, y en extraversión 37 está levemente por debajo de la media, ¿sí? Entonces, justamente no podemos hacer una interpretación directa de este puntaje directo, sino que tenemos que contextualizarla en referencia a su grupo, ¿sí? Y en su grupo, cuál fue su media y cuál fue el desvío de este grupo. Por lo tanto, no podemos afirmar que es igualmente abierto que extrovertido. Bueno, una pregunta similar nos hace a continuación: ¿puede de manera similar afirmarse que es mucho más consciente que neurótico comparando 60 con 27? No, justamente, no podemos, interpretar las puntuaciones directas, sino que debemos hacerlo en relación a su grupo. Y vemos que son dos dimensiones, dos componentes de la personalidad que tienen medias y desvíos muy diferentes entre sí. Por lo tanto, es imposible interpretar esos puntajes directos y decir que es mucho más consciente que neurótico. Entonces, ¿tiene sentido la comparación de niveles de variables de diferente naturaleza? No, justamente no es posible la comparación directa porque tienen diferente naturaleza, diferente media, diferente desvío, y de esta manera no lo podemos comparar, ¿sí? Entonces, podemos decir que las variables apertura y extraversión son diferentes, como lo son, por ejemplo, la estatura y el peso. No las podemos comparar en forma directa con los puntajes brutos o directos. ¿Cómo podemos hacer para compararlas? Podemos efectuar un cálculo que se llama tipificación para obtener la relación que tiene cada puntaje con su grupo de referencia. Por ejemplo, cuánto se desvía de la media en unidades de desvío estándar. Así obtenemos el puntaje Z. ¿Qué quiere decir el puntaje Z?
que se obtiene con esta formulita que vemos acá. A cada puntaje directo le resto la media y eso lo divido por el desvío estándar. Y así obtengo esa puntuación directa cuántas desviaciones estándar se aleja de la media. Por ejemplo, un puntaje Z de 2 implica que esa puntuación directa se alejaba de la media en 2 desvíos, que está 2 desvíos estándar por encima de la media. Un puntaje Z de -1 significa que la puntuación directa se alejaba de la media en un desvío por debajo de ella, ¿sí? Un puntaje Z de -3 es que la puntuación directa está 3 desvíos por debajo de la media y así sucesivamente. Este Z también se lo llama puntuación típica. La desventaja es que podemos obtener puntuaciones no solo positivas, sino también negativas y puntuaciones decimales. O sea, podemos tener Z 3,5, 3,44, 2,51, lo cual a veces resulta incómodo para trabajar. Entonces es por ello que surgen las escalas derivadas, que son a su vez transformaciones que se realizan a partir de las puntuaciones Z y son equivalentes a las puntuaciones típicas Z. Presentan las mismas ventajas, es decir, por poder ver cuánto se aleja esa puntuación directa de la media. Eliminan el signo negativo y los decimales para mayor comodidad interpretativa. Entonces, haciendo un resumen, vamos a tener puntuaciones directas que son las de nuestra variable original, por decirlo así, que van a tener una determinada media, varianza, desviación típica de esa variable. Tenemos una transformación mediante la tipificación, que vemos la fórmula allí, a puntuaciones típicas. Todas las puntuaciones típicas tienen media 0 y varianza 1. ¿Sí? Siempre que hablamos de puntaje Z tiene esta media y esta varianza y desvío de 1. A su vez, haciendo una transformación lineal, podemos transformar cada Z en una escala derivada. Las escalas derivadas más conocidas son T y cociente intelectual. Para obtener un puntaje T, hago 10 por el puntaje Z correspondiente más 50. Para obtener un coeficiente intelectual, hago 15 por el Z correspondiente más 100. Los puntajes T tienen media de 50 y desvío estándar de 10. Los puntajes de coeficiente intelectual tienen media de 100 y desvío estándar de 15. Aplicando estas fórmulas, puedo hallar primero el puntaje Z y después los puntajes T y coeficiente intelectual de nuestro participante. ¿Qué ventaja proporciona expresar los puntajes en escala T? Como hemos visto, de esta forma los puntajes quedan expresados en valores positivos y muchas veces en números enteros. Esto facilita la interpretación. Si Matilde obtuvo un puntaje T de 51 en cordialidad y 27 en apertura, ¿en cuál de las dos características se halla más cerca de la media del grupo? Justifique. Acá tenemos que comparar sabiendo que la media es 50 en el puntaje T. Entonces, justamente en cordialidad se halla más cerca de la media de su grupo. En cambio, en apertura está muy por debajo de la media de su grupo. Entonces, en el punto B2 me pide obtener las puntuaciones Z correspondientes. O sea que voy a tener que
este puntaje T, volverlo a llevar a un Z, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo podemos obtener esos puntajes Z nuevamente, con la misma fórmula de tipificación, sabiendo que la media de T es 50 y el desvío estándar es 10, la aplicamos y obtenemos el puntaje Z que le correspondía a esos puntajes T. El puntaje de Mario expresado en la escala coeficiente intelectual fue 110 en conciencia y 90 en extraversión. ¿Qué puntuaciones directas tuvo? Acá, nuevamente, mediante el puntaje C, digamos, mediante la fórmula de la tipificación, sabiendo que coeficiente intelectual tiene una media de 100 y un desvío de 15, aplicamos la fórmula de la tipificación y obtenemos que Z le corresponde a ese coeficiente intelectual, ¿sí? En el primer caso, al coeficiente intelectual 110 le corresponde Z de 2/3, y en el segundo caso, al coeficiente intelectual de 90 le corresponde un Z de menos 2/3. Entonces, estos respectivos Z los podemos llevar nuevamente, transformar nuevamente a los valores originales de la variable, ¿sí? Entonces, de esta forma obtenemos qué valores originales, qué puntuaciones directas tuvo Mario, ¿sí?